Antes de, chicos, tal vez tuvieron algún problema o alguna situación con las actividades anterior. Listo, chicos, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Se puede visualizar mi pantallita? Sí, Ya. El día de hoy vamos a hablar lo que es vectores. Los vectores son utilizados en disciplinas científicas como la física para representar magnitudes, para las que se debe especificar una dirección y un sentido, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, masa y alguna situación así. Entonces, ¿qué ha sido un vector? Les voy a subrayar para que tomen en cuenta. Un vector es una magnitud que representa la dirección y un sentido. El módulo de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Ya? Tenemos aquí la formulita, ese va a ser la fórmula del módulo de un vector. Si a mí me piden en un proceso, en algún problema, sáquenme el módulo de un vector, pues será la fórmula para yo poder reemplazar. Y lo primero que voy a hacer, chicas, en lo que es reemplazar, en el caso de aquí, imagínense que se reemplazó y qué es lo primero que yo voy a hacer con la jerarquía matemática. Guiándome con la jerarquía. ¿Qué primero voy a realizar aquí? ¿Qué operación? Paulette, Rubí, ¿cuál es la operación primera que yo voy a realizar en el momento que ya reemplace? no estoy segura, profe. ¿Cuál es la jerarquía matemática, chicos? Yo les vengo repitiendo 2 días la jerarquía matemática. Lo que les decía, primero paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. En el caso de pues tenemos primero que realizar ¿qué? Potencia, porque eso viene a ser base de la multiplicación. ¿Ya? Ahora sí, repítanme, chicas, ¿cuál es la jerarquía de las operaciones? El paréntesis, ¿Ya? suma, resta, multiplicación. Al revés. Paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Facilito. Otra vez, repítame. Paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Ya. Rubí. Paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Ya, sí. ¿Por qué yo les hago repetir esto, chicos? Porque aunque ustedes no crean, es muy importante, ya que si yo lo hago al revés, me puede salir otro resultado diferente y está mal calculado. La jerarquía debe ser esa. Como la potencia es una multiplicación, porque yo, por ejemplo, les pongo aquí al cuadrado, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué me está diciendo esto? Gracias. Los chicos que recién ingresaron, por favor, ayúdenme encendiendo las camaritas. Chicos, ¿qué me están diciendo esto aquí? ¿Qué me está representando? Que el 2 va a multiplicar 2 veces de este 2. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 2 por 2. ¿Ya es o no es una multiplicación? Sí, Ya, entonces, ¿qué realizaría aquí primero? la multiplicación. Ya, que es la potencia, ¿no es cierto? La potencia que está aquí, porque aquí me dice que B está multiplicado por 2 veces, esta segunda B está multiplicado por 2 veces y esta tercera vez me está multiplicando 2 veces. Entonces, resuelvo primero la multiplicación. Luego voy a resolver la suma.
Ya resuelto la suma, me va a quedar una cantidad única. Y de ahí hago la raíz. Hasta aquí, ¿está entendido? Sí. Listo. Las magnitudes vectoriales. Como ya sabemos, una magnitud física es una propiedad de un sistema físico que puede ser medible. Cuando estas magnitudes llevan asociadas una dirección concreta, hablamos de magnitudes vectoriales. En el plano se representan como vectores con dos componentes y en el espacio como vectores con tres componentes. Si por el contrario las magnitudes físicas se representan únicamente con una cantidad que no tiene dirección determinada, como la masa o la temperatura, hablamos de magnitudes escalares. ¿Cuáles son las vectoriales, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre las magnitudes vectoriales y las magnitudes físicas? Que la magnitud vectorial es una magnitud física de propiedad y un sistema físico que puede ser medible, ¿Ya? ¿Y la magnitud física? que representa únicamente una cantidad que Que no no tiene tiene dirección. dirección. Ya. O lo una es medible y la otra es un poco más complicada. Claro que se va a medir, pero no es con la misma concretad esta con esto. ¿Ya? La dirección en este caso es una determinada, la masa o la temperatura, más la de acá es una medición física, se puede decir así. ¿Ya? Yo puedo medir con algún componente, por ejemplo, una regla, yo puedo medir así, pero lo que es las magnitudes físicas se representan únicamente como una cantidad. Ya 60 grados Celsius, se fue a 70 kilómetros por hora, o alguna temperatura específica, o la masa, por ejemplo, kilogramo, o también aquí también puede entrar el litro, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a ser la diferencia. La posición es una magnitud vectorial, ¿ya? Para definirla en un espacio tridimensional, se debe representar como los tres componentes espaciales. R es igual a X y Z. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, como velocidad, velocidad X y Z, la fuerza F, X, Y, Z y así va sucesivamente, ¿ya? Sumamos los dos vectores representándolos de tal forma que el origen del segundo coincida con el extremo del primero y trazamos un vector resultante que vaya del origen del primero al extremo del segundo. Yo tengo que medir, por ejemplo, yo tengo aquí una medición, quiero que llegue acá, lo mismo que pasa aquí, ¿ya? Les voy a hacer aquí una línea y yo digo que mi vector, primero aquí sería el sentido, ¿ya? Les voy a poner aquí el sentido, porque lo que es la flechita me indica a mí el sentido, de dónde está yendo esta magnitud. Al momento de sumar, yo tengo que llegar a este punto y a este punto. Ya, en el caso de aquí tengo dos sumatorias. ¿Por qué? Tengo una y dos. Esta dirección me está diciendo que va hacia acá y la de acá me está diciendo que llegó al punto que yo dije que va a hacer. Esto es lo que es la sumatoria de vectores. Tiene que darme un resultado que inicie con el mismo y termine en el mismo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿está entendido? Sí. Ya. Este procedimiento es equivalente a la regla del paralelogramo. Representamos los dos vectores con un origen común, trazamos los dos mismos vectores empezando en el extremo del otro vector y obtenemos un paralelogramo cuya diagonal es el vector resultante. ¿Ya? Tenemos ahí la gráfica que nos indica cómo sería el dibujo de esta y dónde deberíamos llegar. Chicos, tomen en cuenta algo, siempre va a iniciar en un mismo punto, pero no sabemos si va a terminar en el mismo. ¿Ya? Como podemos observar aquí, como en el anterior sí llegó al mismo, pero en el de acá, en este caso, pues inició en el mismo, pero no terminó a ese punto. Pero sí puede llegar. Tiene una magnitud que o no llega, pero tiene la posibilidad de llegar, a otra que en caso sí sabe, suele llegar. También podemos representar vectores mediante su representación gráfica. Para ello, operamos de la misma forma que en la suma, teniendo en cuenta que ahora el vector que restamos irá en el sentido opuesto. Las operaciones con vectores. Al igual con las otras magnitudes, podemos efectuar operaciones con magnitudes vectoriales.
A continuación recordaremos la suma, la resta, el producto de un vector por escalar y el producto escalar de vectores. Suma de vectores. Es el vector cuya componente resulta de una suma, las primeras y segundas, componente de cada vector. Por ejemplo, tengo aquí, si tengo un vector 1 y 2, y acá tengo, por ejemplo, otro vector de 1 y 2, yo lo que voy a sumar es 1 con 1 y 2 con 2. ¿Ya? Como está aquí. U1, B1, U2, B2. Si tengo U3, sería U3, B3. ¿Ya? Hasta aquí, ¿entendido? Sí, La resta de los vectores me dice que es el vector cuya componente resultante de esta resta son las primeras y las segundas, componentes de cada vector. Lo mismo que en la suma. 1 con 1, 2 con 2, se le restaría. Hasta aquí, ¿está entendido? Está facilito hasta aquí. Ya. El producto de un vector por un escalar da como resultado un vector de la misma dirección que el primero, pero con diferentes módulos según las magnitudes del escalar. ¿Cómo? Tengo un vector 1 y 2 y tengo una constante. La constante va a ser diferente y yo voy a hacer esta multiplicación con la constante. Constante con B1, constante con B2. Y se acabó el lío. ¿Hasta aquí está entendido? Producto escalar de vectores. Da como resultado un escalar que se determina mediante el producto de la primera componente de cada vector, como el producto de la segunda. Ya, es decir, tengo que dividir, bueno, multiplicar en este caso, porque me está pidiendo el producto, que es una división, pero en el caso de estos vectores, yo tendría que multiplicar el 1 por el 1 y el 2 por el 2. Y estas dos, a su vez, el resultado, tendría que sumarlas, como está aquí. U1 por B1 más U2 por B2. Por ejemplo, yo tengo aquí, me supongo 1, ya, por 3. Ya, y aquí yo tengo 2 por 3 más 3 por 4. Ya, porque yo en el vector 1, pongámoslo así, tengo que U1 vale 2 y U2, perdón, sí, U2 vale 3. Tengo que multiplicar. Ya. Y aquí yo tengo B1 que me sale 3 y B4 que me sale, perdón, B2 que me sale 4. Yo esto tengo que multiplicar el 3, el 2 por el 3 más el 3 por el 4. Tendría que sumar, entonces 2 por 3, 6, más 12, 18. ¿Ya? Algo así se representa esto. Primero multiplico, jerarquía de operaciones, y después del resultado lo sumo. ¿Ya? Hasta aquí está entendido. sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Hasta el momento, los que recién ingresaron, algo. Ya, chicos. Entonces vamos a seguir. Déjenme borrar esto para que no nos sigan. Y a seguir. La relación con el sistema de referencia. Un sistema de referencia es una conversión que nos permite situar un objeto en el espacio y en el tiempo, asignándole una coordenada. En el plano, de forma generalizada, un sistema de referencia está formado por un punto fijo cero y una base de dos vectores llamados vectores base. En este caso, por lo general, utilizamos J e I, ¿ya? Lo más común y práctico es usar una base de vectores, los que se encuentran sobre los ejes de las coordenadas cartesianas y que tengan módulo de unidad. Estos vectores se representan con la letra I vectorial y si está situado en el eje de las X, J vectorial. El I vectorial, por lo general, iría en las Y. Si está situado sobre el eje de la, perdón, en las X, si es situado sobre el eje de las X sería J, es decir, sobre, al otro lado.
¿ya? Si la está en el eje Y, el espacio tridimensional, se usará también el vector de la constante vectorial sobre el eje Z. En el caso si fuera totalmente necesario, que por lo general siempre utilizamos I y J vectorial, ¿ya? El origen cero es un punto de referencia del sistema a partir del cual se toman las medidas. La base es el conjunto de vectores que constituye el sistema de referencia. Vector unitario. Antes de continuar, ¿quién se acuerda que es un sistema de referencia? ¿Quién me dice? Es una convención que nos permite situar un objeto en el espacio y en el tiempo. A ver, es un... Es una convención que nos permite situar un objeto y un espacio y en el tiempo. ¿Dónde Así. está leyendo este Rubí? Sí estoy leyendo, solamente que tengo dos pestañas. No, no, no. ¿O quién me estaba diciendo a mí? Sino que salió el cuadrito de que usted me estaba diciendo. ¿Quién me estaba Ah, diciendo que es no, el... era Paulette. Ah, Paula, dígame, ¿dónde está leyendo usted eso? Aquí en el texto que está en pantalla. Ya, dice que un sistema de referencia es una conversión que nos permite situar un objeto en el espacio y en el tiempo. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto anteriormente otro tipo de concepto más práctico? ¿Cuál era el sistema de referencia? Que eran el sistema vectorial y el físico. Ya, a ver, un sistema de referencia es un punto clave que a mí me permite saber si el móvil en el que yo estoy o está afuera está en movimiento. Eso es un sistema de referencia así, como diciéndoles para que ustedes más o menos entiendan. Porque si yo le digo, Paulette, como usted leyó el sistema de referencia aquí en el texto, ¿qué significa todo eso? En lo que usted me dijo, un sistema de referencia es una conversión que nos permite situar un objeto en el espacio y en el tiempo. Dígame en formas más simples o en palabras más simples lo que significa ese texto o cómo usted lo entiende. Que está relacionado con los sistemas de referencia. Ya, es un tema, chicos, de que el sistema de referencia es lo que yo les decía, con un ejemplo, que cuando yo estoy en un tren y yo veo hacia la ventana, veo un poste de luz, ¿no es cierto? O una persona que está parada ahí, que no se mueve, ¿ya? Entonces, mientras yo voy en el tren, yo voy viendo que la persona va pasando o el poste de luz va pasando una tras otra, tras otra. Yo me di cuenta que el que me estoy moviendo soy yo, en este caso porque estoy dentro del tren, pero mi sistema de referencia es el de afuera, porque yo me refiero a eso o veo eso para yo saber que mi tren está en movimiento. ¿Ya? Está más claro lo que es un sistema de referencia en palabras más simples. Sí. Ya. Otro ejemplo, deme, Paulette. Mm, Ya, váyanse imaginando, chicos, que es un sistema de referencia. Les voy a preguntar a cada uno. Rubí, dígame usted un ejemplo de un sistema de referencia como lo expliqué yo. Eh, es como, es que siento que va a sonar igual al ejemplo que usted puso, pero mi ejemplo es como, por ejemplo, que yo esté en un taxi y esté viendo, no sé, una parada de, de, de bus por la calle. Entonces, como eso está estático, pues me doy cuenta de que yo me estoy moviendo en el carro. Ya, O ese, mi punto de referencia sería el que está estático. ya. Y si en caso yo estuviera en la calle y el que se estuviera moviendo desde el carro, ¿quién sería el punto de referencia ahí? Mm, yo. Claro, usted, porque usted está ahí, no se está moviendo. ¿Ya? Gracias, Rubí. Anthony, dígame un ejemplo igual de punto de referencia, que ya no sea con, o bueno, que ya no sea con carros, dígame con otra, con otro, o tal vez otro medio de transporte, ¿ya?
tanto del avión, o puede ser marítimo, o puede ser en algún punto de referencia diferente. Hasta que piense, vamos, Paulette. A ver, casi suena lo mismo, pero lo voy a hacer con otro tipo de transporte. Que yo A vaya en ver, una motolínea y que pase por una parada mo- de la, de la parada de taxis y yo me mueva en la motolineal. ya. ¿Cuál es el punto de referencia? La parada de taxi porque está, o sea, no está inmóvil. Ya. Vamos con, gracias, Paulette. Vamos con Anthony. ¿Ya se acordó de algún ejemplo? Con moto también se puede, ¿no? También. Ah, bueno, entonces que yo esté andando en una moto así en móvil y que vea una persona parada Ya, y el que está moviendo soy yo y no la persona. ya. Gracias, Anthony. Evelyn, Evelyn, tercer llamado, Evelyn. Ya. Listo, chicos, no hay problema. Por esa es la razón que uno se les pide también que prendan la camarita para estar atentos porque a veces solo dejan ahí y se van a hacer cualquier cosita, ¿ya? La cuestión aquí es aprender. Listo, chicos. Un punto de referencia bastante simple es cuando yo camino, ¿no? Cuando yo estoy caminando por el parque y veo un arbolito, ¿ya? Y paso y el arbolito se queda quieto, pero yo voy caminando. Mi punto de referencia, ¿cuál sería ahí? El árbol. El árbol. Gracias, Rubí. El árbol porque está quieto y yo la que me estoy moviendo soy yo. Es un punto de referencia. Ya, yo estoy, por ejemplo, parada a un lado y veo un perro pasar y una banca está ahí al lado del perro. ¿Cuál sería ahí mi punto de referencia? ¿Yo o la banca? La, la banca. La banca, porque está inmóvil. El que se está moviendo, en este caso el móvil, sería el perro. ¿Ya? Y yo estoy, bueno, en algún momento sentada o algo así, pero yo es la que estoy observando. Ya, tenemos esos tres casos. Ahora, me dan un poco más matemático en el sistema de referencia aquí en el libro, que dice que es una conversión que nos permite situar un objeto en el espacio y en el tiempo. Sí, ¿ya? En el espacio y en el tiempo. El espacio, ¿qué quiere decir? Donde yo estoy, como me decía Anthony, Rubí, Paulette. Motos, carros, taxis. Entonces, esto a mí me permite saber en qué movimiento se encuentra este móvil, ¿ya? En el espacio y en el tiempo, si es que yo lo voy a, se puede decir a medir. Por ejemplo, en el tren, yo digo, pues de aquí va a llegar a la otra parada en unos 20 minutos y pasa otro tren. Digo, pero la que me estoy moviendo soy yo. Pero se han dado cuenta que, por ejemplo, las personas que han andado en metro o en bus mismo, a veces van en el mismo sistema que casi uno no se nota qué es lo que se está moviendo, si el de acá o el de acá o están parados o el que se me estoy moviendo soy yo, ¿ya? Entonces, para eso sirve el punto de referencia. También hay otro punto de referencia que cuando usted mira al fondo, y por ejemplo, en el caso del metro aquí en Quito, casi no se puede observar si se está en movimiento al principio, porque uno no estaba acostumbrado a eso. Pero usted alzaba la cabeza y veía al fondo, como mirar hacia el conductor. Uno se veía lo que el tren iba así, y otra vez se daba la vuelta, y otra vez iba en esta parte así, después subía, después bajaba. Pero uno dentro, cuando no se está viendo al fondo, uno siente que va totalmente recto. ¿Ya? Para eso existe mi punto de referencia. Ahora, el vector unitario se representa por un vector de módulo 1. El sistema de referencia ortogonal, sistema con vectores base perpendiculares entre sí. El sistema de referencia ortonormal sirve como vector base perpendicular y unitario. El eje de las abscisas son donde está el punto X y el eje de las ordenadas es en Y. Igual que los dos vectores pueden sumarse obteniendo
un vector resultante también puede descomponerse en segundos vectores. Obtendremos estos los componentes de A, X y Z, también conocidos como proyecciones sobre los ejes de sistema de referencia. Las coordenadas de un punto de un sistema de referencia son los componentes del vector de posición del punto del sistema. Tenemos un pequeño ejemplo. Una vez que terminada la compra por los establecimientos del barrio, Pedro tira un carro con una fuerza de módulo de 100 newtons. Ojo, siempre lo que es fuerza se mide en newtons, ¿ya? Eso tomen mucho en cuenta. Todo lo que se refiere a fuerza, lanzamiento, alguna situación es de newtons. Y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula la componente horizontal y vertical de la fuerza. Comprensión. Si escogemos como sistema de referencia un sistema ortonormal en el que los vectores de la base se encuentran sobre los ejes de coordenadas cartesianas X y Y, las componentes horizontal y vertical de la fuerza serán unas proyecciones sobre ambos ejes. La fuerza es igual a la fuerza vectorial es igual a la fuerza de 100 newtons y el ángulo de 30 grados. Estos son mis datos. La resolución es que calcularemos las proyecciones sobre los ejes. La fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza sobre el seno del ángulo. El coseno va en X y el seno va en Y. ¿Qué hago? Simplemente reemplazar fórmula. Como me dice fuerza, la fuerza aquí me dice que vale 100 newtons. Voy a ponerle 100 newtons por el coseno de 30 grados. Multiplico en la calculadora y me sale 86.6 newton. A mí me tiene que salir el resultado en newton. ¿Qué pasa con el seno? Igual, me está diciendo la fuerza me dice aquí que son 100 newtons por el seno del ángulo y me sale 50 newtons. Ahora, tengo la fuerza en Y y tengo la fuerza en X. ¿Cuánto es la fuerza en X? 86.6 newtons. 86.6 newtons. La fuerza en Y me dice que es 50 newtons. Pues más o menos iría por aquí. ¿Ya? Y mi resultante, que es esta, pues son 100 newtons. Por lo tanto, los componentes del vector serán 86.6 50 newtons. La comprobación, fíjate que el vector y sus proyecciones forman un triángulo rectángulo, ya no un cuadrado, un triángulo rectángulo. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras para ver si es que funciona, que eran las dos fuerzas al cuadrado sumadas. 86.6 al cuadrado más 50 al cuadrado. Esto me da 1 por 10 a la cuarta, que es la fuerza resultante al cuadrado. Esto yo es como una comprobación que lo puedo realizar. Así que hasta aquí, ¿está entendido cómo realizar en la gráfica? Ya, tengo que tener que tres componentes, 100 newtons, 86 y 50 en este caso. Si a mí me dicen que tengo 50 newtons, pues sería hasta por aquí más o menos y tendría que sacar cada uno de mis fuerzas para una que sea en X y la otra sea en Y. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo está completamente claro? Listo, chicos. Tienen actividades en la plataforma. Por favor, realizarla hasta el tiempo establecido, que son 10 de la noche. Y nos estaríamos viendo la próxima clase, que es el día de mañana. Listo, chicos. Por favor, realizar actividades. El día de hoy mismo, en la tardecita, les estaría calificando las actividades anteriores. Si en caso me demoraría, sería hasta el día de mañana. ¿Ya? Pero igual revisarán. Cualquier situación me las hacen saber por medio de la plataforma y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.